Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo un fanfic curioso y misterioso, y todo créditos para sus diversos creadores, y darle me gusta y suscríbanse y que tengan un excelente día y yo me te diré chau. Capítulo 2. Última trayectoria conocida. Briggs despertó en silencio. Sin alarmas. Nada de gritos. No hay fuego de plasma. Solo el susurro bajo del viento empujando polvo sobre la piedra. Sus ojos se entreabrieron, la visión nublada por el dolor persistente y un latido sordo palpitando detrás de su ojo derecho. El cielo sobre él era de un azul pálido extraño, casi molesto. El aire frío le picaba la piel, seco y cortante en su nariz. Parpadeó e intentó incorporarse, pero sus costillas protestaban. El dolor le ancló. Lo recordaba. Las sirenas. La alerta medioambiental. La bahía se rompió, la presión explotó hacia afuera. El viento chillón pero silencioso. El Warthog girando a su lado. La luz imposible. Colores retorciéndose, doblándose, un caleidoscopio de locura que engullía las estrellas, y luego negro. Ahora toma. Donde sea que sea, aquí apretando los dientes, Briggs se obligó a incorporarse. Grava suelta se deslizó bajo él mientras se incorporaba en una cuclilla temblorosa. Un escalofrío se instaló en su armadura, de esos que cortan la ropa y se aferran al hueso. Exhaló, viendo cómo la niebla de su aliento se desvanecía en el aire. El terreno se extendía en tonos apagados de marrón y gris. Rocas irregulares rompían el horizonte, y árboles escasos y sin hojas arañaban el cielo. No un bosque. No es exactamente un desierto. En algún punto intermedio. El suelo estaba duro y seco bajo sus pies, cubierto de guijarros, polvo y escombros medio enterrados. Briggs escaneó la zona. El Warthog variante A aplastado yacía a unos 20 metros, con un lado abollado y parcialmente enterrado en pedreros. Su mochila estaba cerca, atrapada en un parche de hierba seca, y una caja de suministros se había abierto en una roca cercana. Todavía no hay estrellas. No hay nave encima. Solo nubes finas flotando en el cielo pálido. Se miró a sí mismo, su armadura raspada y sucia, pero intacta. Su casco había desaparecido. Sangre con costra cerca de la línea del cabello, justo encima de la sien. Tocó el lugar suavemente y se estremeció. El dolor significaba que estaba vivo. Con esfuerzo, se levantó y se tambaleó hacia la caja abierta. Sus botas crujían contra la grava suelta, el sonido demasiado fuerte en el vacío silencioso. Respiraba entrecortado y visiblemente mientras se arrodillaba y abría la tapa por completo. Dentro, un bote de bioespuma, aún frío. Se pegó el aplicador en la cabeza y siseó entre dientes mientras el gel llenaba la herida. El dolor se atenuó. No desaparecida, pero manejable. Todavía respirando, murmuró, escaneando de nuevo los alrededores. A pocos metros, su DMR descansaba contra un grupo de rocas. Lo recuperó, revisó el cargador y pasó una mano por el óptico EVOS D. Polvoriento, pero intacto. Su arma seguía en la funda. SMG intacto en la mochila. Raciones, agua, granadas, todo contabilizado. Pero nada familiar.
sin balizas de evacuación. No hay etiquetas IF. No hay señales de socorro. Tocó el lateral de sus gafas tácticas y cambió a la radio. Estática. Cambié de banda. Otra vez. Estática. Me lo imaginaba. Briggs exhaló por la nariz y ajustó la correa del rifle sobre su hombro. El frío se estaba instalando. Si el sol no calentaba pronto el ambiente, necesitaría refugio o un fuego. Giró lentamente en círculo, escaneando las crestas áridas, los árboles dispersos. Sin senderos. No hay edificios. Sin enemigos. Solo un transporte en ruinas y un viento silencioso que no pertenecía a ningún planeta para el que se hubiera entrenado. Su pecho subía y bajaba lentamente. El único sonido era el leve ronco de su propia respiración. No sabía dónde estaba. No sabía cómo había llegado aquí. Pero una cosa era segura. Estaba solo. Briggs volvió a mirar al cielo. Luego al Bartok. Luego a las colinas lejanas. Está bien, murmuró, con voz baja. Vamos a resolver esto. Cojeando lentamente de vuelta a la caja, Briggs empezó a formular un plan de acción. Donde quiera que estuviera, desde luego no era ni cerca de la civilización. La estática de su radio era prueba suficiente de que estaba fuera del alcance de cualquier torre de radio o satélite. Rebuscando lentamente en la caja, la mente de Briggs volvió a las colinas onduladas que había visto a lo lejos. No había puntos de referencia distinguidos a su alrededor, ni ninguna otra inclinación. Lo mejor que podía hacer era subir la colina y ver si podía ver algo útil. Un bosque, por ejemplo. O civilización. Seguramente este es un mundo web. No podríamos haber viajado mucho antes de que me sacaran de la nave. Briggs hizo una mueca, su voz áspera reforzando su necesidad de encontrar agua y refugio. Su cantimplora, por lo que recordaba, estaba vacía. Si podía distinguir un río desde esas colinas, en su mayoría estaría bien con comida y agua. Desde allí, viajaría hasta encontrar algún atisbo de civilización humana. A estas alturas, no le importaba si esto era un mundo de la web o un insurrecto siempre que no fueran esos bastardos de Kobe. Vaya, 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 murmuró, agarrando una manta térmica con una mano y un taburete de camping con la otra. Rápidamente los apartó y siguió cavando. Pronto, Briggs se encontró ante un pequeño montón de equipo. Una X manta térmica, 2 mre. Un taburete de camping, una granada selladora, una mira holográfica, un radio de manivela, un paquete de paracord. Miró al jabalí cercano, sus hombros caídos delataban su decepción. El vehículo habría sido una bendición en su situación actual. Poder atravesar el terreno y llegar a las colinas en cuestión de minutos en lugar de horas. El cañón antiaéreo ligero M41 habría sido perfecto en caso de un ataque aéreo sobre su posición, y la mayor movilidad habría mejorado el manejo. Desgraciadamente, la máquina estaba prácticamente rota. Sus ejes delanteros estaban doblados hacia afuera en un ángulo disfuncional, y su parabrisas estaba destrozado. Por la forma en que estaba sentado, humeando, Briggs no tenía duda de que algo había perforado el motor. Recogiendo lentamente sus cosas, el rostro del Marine Recon se convirtió en una máscara profesional. Estaba en territorio desconocido, en un planeta desconocido, y lo último que necesitaba era no darse cuenta. Girando hacia las colinas a lo lejos,
Briggs se puso en marcha a paso rápido. En 2 horas, tendría una buena idea de su ubicación. Briggs se movía con determinación, pero con cautela. El terreno inclinaba suavemente delante, 2 colinas bajas se alzaban a ambos lados como hombros de tierra. Entre ellos, una débil depresión en la tierra formaba lo que parecía un sendero. No asfaltado, no desgastado por neumáticos, pero aún así viajaba. Tierra aplastada, huellas tenues de botas o cascos, y algún trozo ocasional de paja arrastrada por el viento le indicaban que alguien, o algo, había pasado por allí con regularidad. No es un camino, pero sí un camino. Briggs se arrodilló, pasó 2 dedos por la tierra y luego los frotó. Cerca. Sin interrupciones durante unas horas, no más de un día. Alzó la mirada. Lo que al principio había supuesto que eran nubes dispersas en el horizonte empezaron a enrollarse hacia arriba en finas hebras. Humo. Siguió el rastro con la mirada hasta que desapareció entre las 2 colinas. Entrecerró los ojos. Asentamiento. Aún era pronto para deducir amigo o enemigo, pero al final era lo que necesitaba. Suministros. Refugio. Información. Quizá, si tenía suerte, equipo de comunicaciones. Si este planeta tuviera algo así. Pero entrar directamente en territorio desconocido, ni de broma. Por lo que sé, esto es un lugar destartalado y perdido, gruñó molesto. Se desvió del camino, las botas silenciosas sobre la roca y la arena, y empezó a escalar la colina norte, manteniéndose bajo. El viento se levantó ligeramente mientras subía, cortando los árboles poco profundos como un susurro. Se movió con cuidado, vigilando si había piedras sueltas que pudieran delatar su posición. A mitad de camino, encontró una pequeña estantería de piedra cerca de un árbol delgado con raíces retorcidas. Desde allí, podía ver una franja de tierra más allá de las colinas. Briggs avanzó sigilosamente por la pendiente rocosa, manteniéndose justo por debajo de la cresta. Sus botas crujían suavemente contra la lutita suelta mientras avanzaba, abrazando la pendiente hasta llegar a un saliente natural que dominaba el valle poco profundo más allá. Se dejó caer tras una roca en cuclillas y lentamente descolgó su DMR. A través de la mira, la tierra apareció ante él más nítida, más vívida que las colinas muertas detrás de él. El valle era un mundo aparte. Debajo yacía un pueblo, pequeño pero activo, cómodamente enclavado en el pliegue de la tierra, como si siempre hubiera estado allí. Una dispersión de edificios, de entramado de madera, de piedra y construidos con cuidado, bordeaba una calle principal de tierra compactada. Las chimeneas dejaban escapar tenues estelas de humo hacia el cielo gris azulado, y aun desde esa distancia podía ver una luz cálida parpadeando tras los cristales. Coloridas banderas colgadas entre poses ondeaban con el viento frío. No vibrante ni chillón, solo lo suficiente para dar vida al lugar. Era rústico, sí. Parecido a la frontera. Pero no estaba abandonado, ni era rudimentario. La arquitectura tenía un encanto fantástico, como sacado de una antigua holonovela de la época colonial. Tejados bajos, ampliaciones de paja, pasillos adoquinados, incluso una modesta torre de agua al fondo, cerca de un molino de viento. Briggs ajustó su aumento, asomándose una vez que las formas borrosas cobraron enfoque. Vio las casas, la mayoría hechas de madera o piedra.
Muchos tenían tejados de paja, mientras que algunos tenían lo que parecía ser un suelo compactado. Su mirada se apartó de la arquitectura, posándose finalmente en uno de los habitantes del pueblo. Briggs parpadeó lentamente, apartándose del óptico con el ceño fruncido. De pie. Bípedo. No humano. Covenant. Revisó un poco más. Todos similares, todos alienígenas. El estómago se le revolvió con un miedo instintivo. No llevaban armadura y sus movimientos eran casuales, incluso amistosos, pero eso no significaba nada. Incluso después de 20 años de guerra, la humanidad solo sabía hasta cierto punto sobre el pacto y sus secretos. Esto tenía que ser una colonia de algún tipo. Quizá otro aliado de los fanáticos que libran una campaña genocida contra la humanidad. No iba a correr ningún riesgo. Los mundos insurrectos a veces parecían igual de pacíficos, desde la órbita hasta que comenzaron los disparos. Aquí se aplicaba lo mismo. Su mandíbula se tensó. Esto podría ser una tapadera. Un puesto avanzado de baja tecnología destinado a atraer supervivientes derribados. O peor aún, alguna colonia alienígena fuera de registro. No podía estar seguro. No sin mirar más de cerca. Pero acercarse ahora, sin avisar, mal equipado y sin apoyos, eso era pedir que le pusieran una espada de energía en la cara. Briggs se deslizó hacia atrás desde la cresta, manteniendo el cuerpo bajo, sus botas apenas rozando la roca. El viento frío le seguía mientras bajaba la colina, deshaciendo su camino. Sus ojos no se apartaban del rastro de abajo, vigilando cualquier movimiento, una emboscada, patrullas, cualquier cosa fuera de lugar. Pero no había nada. De vuelta en la base de la pendiente, tomó una amplia curva fuera del camino principal y dio la vuelta hacia un grupo de piedras más grandes medio enterradas en el suelo. Usando sus guantes, empezó a despejar un hueco detrás de uno de los salientes más gruesos. Terreno llano, línea de visión hacia la carretera y cobertura natural parcial. No planeaba quedarse mucho tiempo. Solo el tiempo suficiente para observar y recopilar información. Dejó caer la mochila detrás de la manta y se puso manos a la obra. Sin fuego. Sin luces. Cogió piedras sueltas y las usó para forrar los bordes de su equipo, sacando una pequeña lona del fondo de su mochila y echándola sobre sus provisiones. Desde unos metros de distancia, parecía otro trozo del paisaje. Se acomodó a su lado, apoyando su DMR sobre las piernas. A pocos metros, un trozo roto de la antena del Bartok estaba clavado en el suelo como un marcador improvisado. Lo usaría para triangular si era necesario. Luego se tumbó, con la manta térmica media sobre la armadura, y mantuvo la vista en el sendero que conducía hacia las colinas. Aún así, silencioso, observando. Hasta que supiera qué eran esas cosas y qué significaba ese pueblo, no se iba a mover. Ni un poco. Briggs se despertó sobresaltado. No fue un sonido lo que le conmovió, sino varios. Sutil al principio. Luego más claro. El crujido de la grava. El tintineo apagado del metal contra metal. El cuero crujía bajo el cambio de peso. Voces. Rasposo. Duro. Rítmico de una forma que sonaba demasiado estructurada para ser ruido aleatorio. Casi como cantos de pájaros. Briggs permaneció perfectamente quieto bajo su capa térmica, respirando superficialmente.
Deslizó una mano lentamente hacia el DMR que yacía a su lado, los dedos enroscándose alrededor del agarre sin hacer ruido. Las voces se acercaron. Se atrevió a echar un vistazo desde debajo de su cobertura, ajustando el ángulo lo justo para asomarse entre las rocas dispersas que había usado para camuflar su posición. Las formas se movían justo más allá de la carretera. 4. No 5, 6. Caminaban erguidas como hombres, pero su andar era ajeno. Sus cuerpos eran delgados, fibrosos, cubiertos de plumas marrones y grises que se movían con el viento frío. Largas garras sostenían sus armas improvisadas, y detrás de ellas se balanceaban largas colas musculosas. Fue entonces cuando Briggs se fijó en las patas del león. Grifos. Pero no del tipo que viene del mito. Estos eran deformados, reales y armados. Los ojos de Briggs se entrecerraron al fijarse en sus detalles. Parecían como si alguien hubiera tomado un grifo de la leyenda griega, decidido que quería transformar a los animales en humanos, olvidado a mitad de camino y conformado con dejarle caminar sobre dos patas. Peor que eso era su armadura y ropa. Todo lo que llevaban estaba improvisado, algunas parecían robadas, reutilizadas o saqueadas. Trozos de cuero, chatarra, incluso hueso. Uno de ellos llevaba una hombrera hecha de lo que parecía una rueda de tractor. Otro tenía una coraza oxidada sujeta con cuerda. Sus armas eran igual de desparejadas. Uno llevaba un viejo mosquete de chispa, con la culata agrietada y atada con tela. Otro tenía un arco corto, de esos que podrías encontrar en un museo de tu país. El resto llevaba hachas toscas, machetes, incluso un martillo de aspecto brutal con sangre seca en la cabeza. Briggs no respiraba, pero sí se movía. Despacio. Ni una sola vez desvió su atención de los nuevos seres ante él. Volvieron a hablar esos chillidos agudos y aviares, casi como águilas discutiendo por la presa. Pero no eran aleatorios. Podía oír la cadencia. Repetición. Código. Un lenguaje táctico. Había oído tácticas similares en operaciones insurgentes en la selva, grupos que usaban la imitación animal para comunicarse silenciosamente a través de un terreno denso. Quienquiera que fueran esas cosas, no eran tontas. Observó cómo se detenían cerca del sendero, olfateando el aire. Uno de ellos se agachó y tocó la tierra, luego miró hacia abajo en dirección al pueblo aún lejos más allá de las colinas. Briggs permaneció paralizado. Tenía frío. Cansado. Y completamente fuera de su elemento. Tocó el seguro de su rifle y lentamente hizo lo mismo con su pistola. Estas cosas no eran del Covenant. No eran humanos. Y desde luego no eran nada amables. Entonces un nuevo sonido resonó por la cima de la colina, claro, agudo y autoritario. Los ojos de Briggs se abrieron de asombro al ver otro grifo, un poco más grande que los demás y con un casco de plumas rojas, descender en picado desde la cresta de arriba. Su agudo trino cortó el aire frío como un cuchillo, y al instante los demás se quedaron quietos. Cayó pesadamente en medio del grupo, plegando las alas con un crujido metálico mientras daba órdenes con esa misma lengua áspera. Los demás se movieron al instante, dividiéndose en parejas y despegándose hacia los lados de la colina. Correr. Planeando. Uno escaló una roca como si lo hubiera hecho 100 veces.
Briggs observó en silencio mientras se posicionaban uno detrás de un matorral y otro justo debajo del sendero, casi oculto a la vista. Una emboscada. Entrecerró los ojos y desvió la atención hacia la carretera. Durante 5 minutos completos, nada se movió. El único sonido era el viento rozando la esquista. Briggs miró a su derecha, vislumbrando a un grifo posado justo encima de su posición. Sus garras se flexionaban alrededor de un garrote con pinchos, y su pico se movía con anticipación. Vio como su lengua se enroscaba sobre su pico, lenta y ansiosa, como un depredador esperando la señal para atacar. Briggs exhaló lentamente y volvió la mirada hacia el sendero. Pasaron unos minutos más. Luego, movimiento. 2 figuras aparecieron al final del camino. Caminando con naturalidad. Riendo. 2 de los seres coloridos del pueblo. Desde su posición, Briggs observó los detalles en un instante. El de la derecha más alto y delgado llevaba vaqueros y una camisa de franela de manga larga. Su largo cabello castaño estaba recogido en una trenza holandesa, y una mano de 4 dedos desestimaba perezosamente el comentario de su compañero. Su otra mano llevaba algo, pero estaba fuera de la vista. El otro llevaba una falda hasta la rodilla y una camisa holgada y fluida. Su cabello rojo caía libremente sobre sus hombros y sus brazos cruzados respondía. Entonces Briggs se dio cuenta de él, otros detalles. Cruz. Largo y del mismo color que su pelo, moviéndose perezosamente justo por encima de sus caderas como caballos. Sus pies, o donde deberían haber estado, terminaban en muñones planos y circulares. La forma en que la luz brillaba en ellos lo delataba. Pezuñas. Llevaban herraduras. Más extraño aún, la más alta llevaba un Stetson negro, con orejas de caballo asomando por 2 aberturas personalizadas cerca de la parte superior. Su rostro estaba sutilmente alargado en un hocico corto, y sus ojos, demasiado grande. Tan anchos como platos de postre. El color de su piel no era piel en absoluto. Era pelo. El pelo fino y corto les cubría de la cabeza a la pezuña. El alto era de un rojo pálido. El otro, rosa suave. Briggs parpadeó. Bípedos equinos. Respiró hondo, lento y constante. A juzgar por su complexión y, bueno, ciertos rasgos, ahora estaba seguro de que ambas eran mujeres. Briggs exhaló por la nariz, entrecerrando los ojos tras la mira. Las 2 figuras avanzaron más por el camino, aún hablando y sin darse cuenta. El más alto señaló algo a un lado, quizá una roca, quizá una cresta lejana, y el otro se rió. Algunos de los grifos ocultos se movieron. La mira de Briggs captó el leve movimiento, una garra ansiosa apretando el agarre de un arma, el sutil refuerzo de las garras contra la piedra. El que tenía el arco sacó una flecha, la colocó flojo mientras otro levantaba una pistola de pedernal y amartillaba lentamente el martillo. No estaban vigilando a las chicas. Estaban esperando la señal. Conocía las señales. Lo había visto 100 veces. Emboscada de la manada de lobos. Uno va primero como distracción, el resto le sigue. Apretó con más fuerza el DMR. Esta no es tu pelea, advirtió parte de él. No sabes qué son, quiénes son o si merecen la pena. Pero podía verlo en la forma en que los grifos se inclinaban hacia adelante depredadores, casi alegres. No iban a robar. Iban a hacerles daño. La respiración de Briggs se ralentizó.
Su dedo flotaba sobre el guardamonte. Si disparaba, se delataría. Comprometer su posición. Pierde la ventaja. Pero si no lo hacía, otro grifo más grande, más pesado ajustó su posición y comenzó a acercarse sigilosamente, agachándose con una hacha tosca en la mano. Estaba a unos 15 pies del sendero, justo en el centro. El ojo de Briggs volvió a las dos chicas. Sigue sonriendo. Aún despistado. Maldijo en voz baja. 3 segundos. Quizá 4. Eso era todo lo que tenían. Su decisión estaba tomada por él.